Y entonces vamos a entrar de lleno. Esto es un Excel. Es un print screen de un Excel. Y ese Excel muestra, ahí lo ven, Banco Central de la República Dominicana, Departamento de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas de la División de Encuestas. El desempleo no es lo que uno podría pensar. Es cuánta gente que está buscando trabajo no lo encuentra. Miren qué pasa. Tú tienes la población total de la República Dominicana. Ahí está todo el mundo. Niños, adultos, ancianos, gente que puede y no puede trabajar. La población desde el punto de vista oficial eran 10.589.543 personas. Pero personas en edad de trabajar son solo 7.8 millones. Pero eso realmente no nos cuenta todo. ¿Por qué no nos cuenta todo? Porque de la población en edad de trabajar, no todo el mundo trabaja. No es cierto que todo el mundo que está en 18 años a 65 años trabaja por 1000 razones diferentes. Están enfermos, están estudiando, se están preparando. Uno tiene población total, repasando, población en edad de trabajar, fuerza de trabajo y la cantidad de gente ocupadas. Sin embargo, uno puede, como institución gubernamental, como gobierno central, tomar medidas dentro de todas las instituciones. El gobierno de la República Dominicana creo que emplea alrededor de 620,000 personas entre todo el poder, todas las instituciones del poder ejecutivo y demás instituciones descentralizadas. Uno puede tomar decretos como presidente, recomendarle que el presidente haga decretos en el que se favorecen las posiciones nuevas a personas que no tienen experiencia. Eso sería una medida microeconómica de cómo gestionar la tasa de desempleo. Otra variante más es que tú podrías, desde el punto de vista tributario, crear excepciones tributarias a las empresas que le dan trabajo a personas que nunca antes habían trabajado, o personas de cierta edad que tienen dificultad en encontrar trabajo. En esencia, la forma más clásica es, desde el punto de vista del Estado, utilizar el instrumento del gobierno, que es el presupuesto público nacional, para incentivar proyectos de inversión de capital en la sociedad, de inversión física de capital. Y por ejemplo, un ejemplo clásico sería el Metro de Santo Domingo, en donde hubo toda una generación de ingenieros civiles dominicanos jóvenes que fueron entrenados por ingenieros civiles de mayor edad brasileños que trabajaban en Odebrecht en la organización, gestionamiento, señalética de las construcciones de obras públicas en la República Dominicana. Y eso es un know-how que todavía está en la República Dominicana, porque esa gente sigue trabajando aquí. Hay una tercera forma, que es la que puede hacer el Banco Central, que es que puede bajar las tasas de interés, hacer fácil pedir prestado de los bancos, y eso dinamiza la economía, aunque el efecto en el mercado laboral es colateral, no es directo como los otros dos que habíamos dicho que sí puede hacer un gobierno. ¿Ok? Fíjense en esto. El diferencial que hay entre la fuerza de trabajo y la cantidad de gente ocupada. Ese diferencial de 318.787 personas, ¿ustedes saben qué? Esa es la cantidad de nuevos puestos de trabajo que tú tienes que crear en la sociedad dominicana para llegar a un concepto que se llama pleno empleo. Es uno de esos santos griales de la economía o de la teoría económica. Pleno empleo es un concepto económico que hace referencia a la situación en la cual todos los ciudadanos en edad laboral productiva, que fue lo que dije, desean trabajar y tienen trabajo. Importante esa diferencia. Desean trabajar, 1, y tienen trabajo, 2. Sucede que el gran problema de la economía dominicana es que la capacidad real de generar empleo en la República Dominicana, por lo general, es un 5, como mucho, 7% de ese monto que tú siempre tienes ahí. Ese descalce que tienes. Y una forma fácil que siempre se ha tenido para la generación de empleos son las zonas francas de la República Dominicana. Pero las zonas francas son un problema porque las zonas francas no generan empleo de calidad. Pero por lo menos generan empleo. Entonces aquí es donde ya se tienen algunas herramientas bien sencillas para entender esa crítica milenaria de la economía dominicana de que
el gran problema es la generación de empleo de calidad. Y un empleo de calidad es un empleo que forma parte de la economía privada, que paga tesorería de la seguridad social, que tiene ARS, que tiene FPS, etc. Y son de esos en donde la economía dominicana, en el mejor de los casos, genera 15,000 posiciones en un mes, como mucho. Siempre ha sido un problema la generación real de buenos puestos de trabajo en nuestra economía. Se me quedará algo. Siento que se me queda un detalle por decir. Míralo aquí. Sector formal e informal de la economía dominicana. De que en el primer trimestre del 2021 el sector formal fue 48.5% de la economía total. Ok. Mientras tanto, el sector informal fue el 51.5, 52.2, o sea que creció la informalidad. Aquí bajó un poco a 50.9 y después subió de nuevo en estadísticas preliminares al 51.7% de la economía nacional. Y aquí hay un vector que se llama informalidad total. La informalidad total en la República Dominicana hace rato me pasó del 55%. Y es un tema bien delicado. Miren, lo bueno de uno ver la data oficial es que tú le puedes dar para atrás y siempre te vas a encontrar con las características elementales con cuál ha sido la evolución de ese factor. Y en el 2014, en el tercer trimestre del 2014 fue de 57.6%. O sea que realmente se ha mantenido entre el 57 y el 58% de la economía. Esto es un dato sumamente importante sobre cuál es la estructura de la economía nacional. Tenemos un problema de que es costoso para las empresas, es muy burocrático para las empresas formalizarse. Y luego podemos entrar en más detalles al respecto de que se han hecho en investigaciones económicas que hablan de por qué la informalidad es tan grande, de por qué es un problema, de por qué es tan difícil de tú resolverlo. Pero lo que quiero dejar clarísimo es que no es una cuestión sencillamente de partido o de gobierno. Esta es la estructura misma de la economía dominicana. Y en algún momento deberán tomarse medidas de transformación de la estructura económica nacional para mejorar esa situación. Oye, ahí básicamente lo que dice es que el picoteo es una tradición nacional, de que tú tienes un trabajador normal, común, formal de la economía dominicana, y ese mismo trabajador, aparte de trabajar sus 44 horas a la semana, también le dedica más tiempo a otras empresas en otras actividades informales para poder ganar lo que es necesario para mantener a su familia. Tasa de desocupación en la República Dominicana. Ahora mismo, la tasa de desocupación es 6.4%. El desempleo es 6.4% de la economía. Sin embargo, lo que yo me encuentro sumamente interesante es ver la evolución del mismo. Ver la evolución de ese vector. A finales del 2019, en el último trimestre del 2019, el desempleo fue de 5.9%. En el segundo trimestre del 2020, eso fue de 3.2%. El desempleo. Y aquí es donde viene algo importante. Cualquier nivel de desempleo por debajo de 5% se considera pleno empleo. ¿Por qué? Porque el gobierno, la economía, al 95% de la gente que quiere trabajar, tener un trabajo. Eso es lo que eso significa. Pero entonces llegó COVID. Y tuvimos uno de los incrementos de desempleo más grandes que hemos tenido en la historia nacional. Y fue que prácticamente se duplicó y un poco más. Porque pasamos de 3.2% de desocupación abierta a 7.1% en el tercer trimestre del 2020.
Ahí lo que estamos viendo es literalmente la presión y las consecuencias económicas en el mercado laboral que tuvo la pandemia del COVID-19 en la República Dominicana. Para que se vea un poquito más claro esto, yo decidí graficarlo. Segundo trimestre del 2020, tercer trimestre del 2020, cuarto trimestre del 2020. Ya esto es 2021. Primer trimestre del 2021. Y luego de que se colocó el desempleo abierto en 8%, el gobierno ha hecho lo imposible. Se ha endeudado como nunca antes para poder hacer proyectos de inversión pública que dinamicen la economía. El gobierno tuvo que desarrollar proyectos de inversión y proyectos de sostenibilidad social para darle dinero a la gente y para reactivar la economía de nuevo y poder sacar la economía nacional del atolladero del COVID-19. Y en esa coyuntura en la que estamos ahora mismo. Hay un tema serio con la inflación y es que durante pandemia se bajaron las tasas de interés y se puso muy barato el acceso al dinero y a los créditos. Pero al final, toda esa abundancia de dinero ha repercutido en el sistema de precios de la economía nacional y ha incrementado mucho la inflación. Bastante. Las consecuencias que tenemos ahora mismo son dos. Es que el desempleo ha bajado paulatinamente a 6.4% del primer trimestre del 2022. Pero entonces tenemos una inflación anualizada de 9%. Eso es un problema porque es una situación bien compleja. Porque para tú poder reducir el desempleo tienes que invertir y dinamizar la economía. Pero entonces la inflación se controla quitando dinero de la economía. Entonces ahí se hacen una serie de modelos de equilibrio en donde tú llegas a un punto medio en el que tratas de controlar ambas. Y una herramienta muy efectiva es la política monetaria del Banco Central y otra es la política fiscal y la inversión de capital del gobierno. Yo diría que una meta plausible es colocarla por debajo de 6. Eso sería un éxito. Y ya para el 2023 vemos lo que se puede hacer.